que el debate de quienes así lo creen va orientado a plantear es que hay que discutir con los jefes de las FARC cómo van a llegar a actuar en la vida política y a ser parte de las corporaciones legislativas. Entonces, con frecuencia se dice, queremos ver a Timochenko en el Senado, y a Iván Márquez, el delegado de las FARC, el jefe de la delegación de las FARC en La Habana, también en el Senado. Otros irán a la Cámara. Y bueno, ahí miraremos cómo se arregla ese tema bastante complejo, por supuesto, de la llamada justicia transicional, para que ellos puedan hacer ese paso a la política y a la representación en las corporaciones legislativas. Eso supone, por supuesto, que no se tocaría para nada los problemas, incluso aquellos que aún subsisten y que son causas sempiternas de este viejo conflicto colombiano de más de 6 décadas. Yo tengo otra opinión, por supuesto, como todas, polémicas que pueden suscitar el debate, pero yo creo lo contrario. Yo creo que el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, en el fondo, decidieron iniciar este proceso de diálogo por el fracaso de la vía militar como solución del conflicto. Porque ni la guerrilla logró su razón de ser como organización insurgente armada, capturar el poder por la vía de las armas, pero tampoco el gobierno colombiano, el Estado colombiano, no hablemos del gobierno, el Estado colombiano, a lo largo de estas décadas de la confrontación armada, logró derrotar, aplastar militarmente a la guerrilla. A lo largo de todo el tiempo, siempre escuchamos el anuncio desde los estamentos armados, las instituciones castrenses, de que estábamos cerca al fin del fin. Incluso en varias ocasiones anunciaron la madre de todas las batallas. Y cuando el gobierno del presidente Uribe, el primer gobierno, anunció su política de seguridad democrática, sustentada en el primer plan estratégico militar que lo denominó el Plan Patriota, incluso trazó el objetivo de que esa seguridad democrática, de que ese Plan Patriota era para aniquilar al movimiento guerrillero, al movimiento insurgente, en particular a las FARC. Ese fue el objetivo declarado. Ahora, claro está que a lo largo de esos 8 años hubo golpes muy fuertes contra las FARC. No fue cualquier cosa lo que sucedió en el seno de la guerrilla de las FARC. Murieron varios de sus principales dirigentes, comandantes de frentes, numerosos combatientes. Es decir, dentro de una política sistemática, fundamentalmente dedicada a la guerra, los principales recursos del país se destinaron a la guerra. Los principales recursos de la cooperación internacional, en particular con los Estados Unidos, se invirtieron en la guerra. Hubo lo que llamaron la reingeniería militar, adecuaron las condiciones tecnológicas y estratégico-militares en función de ese objetivo de aplastar a la guerrilla. Pues es lógico que lograron importantes golpes, victorias desde el punto de vista de la lógica militar, pero el objetivo de destruir a la guerrilla no se logró. Ni siquiera aquel que planteó la primera ministra de la Defensa, la doctora Marta Lucía Ramírez, quien señaló que en 90 días, una vez se iniciara el Plan Patriota, iban a acabar a las FARC y la tendrían doblegada. Entonces, desde ese punto de vista, del objetivo que tenía el Plan Patriota y de la concepción de la filosofía, digámoslo así, de la seguridad democrática,
el objetivo no se logró. Hubo el fracaso de ese objetivo militar en medio de triunfos y de avances, pero el objetivo declarado no se cumplió. Pero aún así, a pesar de los golpes sufridos, hay estudios como el más reciente de la Corporación Arcoíris, en donde su director, León Valencia, dice que no solamente no se cumplió el objetivo, sino que se produjo una especie de reestructuración de la guerrilla que asimiló esos golpes que sufrió y ha logrado renovarse y es una fuerza que está y que tiene que tomarse en consideración desde el punto de vista del conflicto colombiano. No es una fuerza liquidada, acabada ni derrotada y que es equivocada esa visión que se pretende dar. Por eso la conclusión a la que yo he llegado es que precisamente el hecho de que estén sentados ambos, el gobierno que de alguna manera es heredero de esa política de seguridad democrática y la guerrilla de las FARC que recibió esos golpes tan fuertes, pero el motivo para que estén sentados es el fracaso de la vía militar. No hay solución distinta a la vía política, a la vía del diálogo, a la vía del tratamiento civilizado de este conflicto, alejado del campo de combate, alejado del escalamiento de la confrontación y más bien centrado en los asuntos fundamentales, políticos, económicos y sociales que pueden servir para resolver este conflicto. Y creo que estuvieron animados por esa consideración, porque en los 18 meses en que se hizo esa fase exploratoria, que es la primera que inicia el gobierno del presidente Santos, esa fase exploratoria se centra en buscar un acuerdo que al final llega y que se ha denominado el acuerdo para ponerle fin al conflicto y lograr una paz estable y duradera. Ese es el nombre del acuerdo. Ese acuerdo tiene un preámbulo, tiene un contexto y tiene una agenda. Es importante considerar esto porque por lo general se habla de la agenda. Incluso el gobierno habla mucho de la agenda, pero no habla del acuerdo, que el acuerdo tiene otros componentes a la agenda. El acuerdo tiene un preámbulo y tiene un contexto que explica por qué el conflicto, de dónde viene este conflicto y cómo debemos resolverlo. Y por eso se sustenta en una agenda que enumera unos puntos políticos, económicos y sociales que se derivan del preámbulo y del contexto de la agenda, del acuerdo. Ese preámbulo y ese contexto, que incluso para el gobierno es insignificante, ellos dicen que eso es más adorno, que lo importante es la agenda. Eso no es así porque el preámbulo pues es la razón de ser de la agenda, es la razón de ser de por qué están sentados. Imagínense ustedes que le quitáramos el preámbulo a la Carta Política Colombiana. Quedaría inconcluso. No se puede sustraer el preámbulo del espíritu de la Constitución. Incluso hay un fallo de la Corte Constitucional que sostiene que el preámbulo es parte íntegra de la Constitución. Es parte de todo el bloque de constitucionalidad que conforman los artículos de la Constitución y los tratados internacionales a los cuales es sujeto Colombia y tienen calidad convocante para la Constitución, para nuestra Carta Política. Entonces no se puede sustraer. Y es importante, yo no les voy a hablar en detalle de todo el acuerdo, pero les quiero señalar lo siguiente. Es muy importante que en el acuerdo, antes de formular la agenda, las FARC y el gobierno y las FARC reconocen que en Colombia existe un conflicto
que ese fue uno de los puntos de contradicción muy grandes en el gobierno anterior del presidente Uribe. El presidente Uribe decía que en Colombia no existía un conflicto, que el Estado no tenía un conflicto con nadie, que Colombia lo que estaba era sometida a una agresión de unos terroristas, y desde ese punto de vista el Estado, para el señor Uribe, era una víctima. No era victimario. El Estado no violaba los derechos humanos. El Estado no tenía responsabilidad histórica en violaciones y transgresiones al orden legal nacional e internacional en función de ese conflicto, sino era una víctima. Y por eso entonces dijo, aquí no hay nada que dialogar, aquí no hay nada que conversar, aquí no me hablen del derecho internacional humanitario, aquí lo que tenemos es que liquidar a ese depredador que son las organizaciones terroristas. Esa fue la lógica del presidente Uribe para fundamentar su política de seguridad democrática. Bueno, hoy el gobierno colombiano acepta la existencia del conflicto, y eso es muy importante. Para algunos, reconocer el conflicto es una cuestión formal. Eso da lo mismo, reconocerlo o no. Lo importante es, con un sentido muy pragmático, sentarse en una mesa de diálogo y buscar unos acuerdos para ponerle fin a esa guerra, a esa confrontación. Pero sí es importante el conflicto. Y al reconocer el conflicto se suponen muchas cosas. Hay cosas sobreentendidas en el reconocimiento del conflicto. La primera de ellas es que si hay un conflicto en Colombia, aquí tiene que privilegiarse el derecho internacional humanitario. Se impone el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es un derecho para la guerra. Se aplica allí donde hay confrontaciones, donde hay guerras. Para eso se creó en el orden mundial el derecho internacional humanitario. Entonces, aquí, al reconocer el conflicto, las partes comprometidas, inmersas en ese conflicto, tienen que acatar el derecho internacional humanitario. Eso no es optativo. Ni la guerrilla ni el gobierno pueden decir, yo no acepto el derecho internacional humanitario, yo no lo aplico. No deja opción. Si ambos están reconociendo el conflicto, tiene que haber una aplicación de las normas del derecho internacional humanitario para disminuir la intensidad del conflicto, para proteger a los civiles en el conflicto e incluso también a los combatientes que están en estado de indefensión, que son capturados o que están en una situación de desventaja frente al adversario. Necesitan tenerse en cuenta esas normas para que el conflicto no tenga los niveles de degradación, de tragedia y de horror a que ha llegado el nuestro. Un segundo aspecto importante es que al reconocer el conflicto, las partes también tienen que establecer la diferencia entre combatientes y no combatientes. Los no combatientes tienen una protección especial, porque no son la parte armada del conflicto. Tiene que haber ese principio que se llama el principio de distinción y que es también parte del ordenamiento internacional. Y hay un tercer aspecto que quiero mencionar, porque podríamos encontrar varios, pero quiero mencionar tres. Hay un tercer aspecto importante, que es que si hay un conflicto, ese conflicto tiene unas causas que son de distinta naturaleza según el conflicto. En el caso colombiano, ese conflicto es político, social y económico. Y así lo han profundizado varios estudiosos de estos temas, de los temas del conflicto, de la sociología, de los factores societales del funcionamiento nuestro. Entre ellos, por cierto, nuestro ilustre
profesor Orlando Fassborda, cuyo nombre lleva esta cátedra. Orlando Fassborda fue un gran investigador, un pensador de las ciencias sociales, que formuló muchas teorías sobre el tema del conflicto colombiano y quien demostró hasta la saciedad cómo este conflicto tiene un origen político, social y económico. Por eso, Orlando Fassborda siempre planteó como alternativa a la solución del conflicto la parte política, el diálogo, ir a las raíces del conflicto, a la génesis, decía el profesor Fassborda, para entender las causas supremas de este conflicto que tienen que modificarse, que tienen que erradicarse. Y ese es el problema del conflicto colombiano. El conflicto colombiano tiene causas sociales profundas. La fundamental de ellas, sin duda, y lo reconocen tanto las FARC como el gobierno, en tanto que es el primer punto de la llamada agenda, pues es el vacío de una reforma agraria de fondo en la vida del país, que nunca se hizo. Miren ustedes, este conflicto colombiano surge en la década de los años 40, justo esa época que fue de tantas convulsiones. En el año 48 se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que vamos a conmemorar el 9 de abril, el 65 aniversario de ese magnicidio. Y antes de Gaitán se había comenzado la lucha por la reforma agraria, la lucha por la tierra. La tierra para el que la trabaja era en ese tiempo pues la consigna de los campesinos. Y por ahí comienza el problema, el conflicto, porque los latifundistas, los terratenientes, sosteniéndose en grupos y en bandas paramilitares, que tenían otros nombres en la época, pero eran bandas paramilitares, toleradas por el Estado, amparadas en muchos casos por el Estado, iniciaron la violencia contra los campesinos que promovían la lucha por la tierra. Estamos hablando de la década de los años 40 del siglo pasado, del siglo XX. Y miren ustedes todo lo que pasó desde allí. Estamos hablando de la década de los 40 del siglo XX, cuando este país era un país agrario, de economía agraria, de su composición social fundamentalmente agraria. Era un país no de ciudades, sino un país fundamentalmente agrario. Las ciudades aún estaban incipientes, estaban en construcción. Y han pasado más de 60 años y aún no se hizo esa reforma agraria, aunque el país hizo el tránsito a un país agroindustrial. El país hoy es un país de ciudades. La principal composición social de la población está en las ciudades. Claro, es un desarrollo urbano, me dirán ustedes, caótico, en buena medida por el desplazamiento económico, por el desplazamiento violento, por razones del conflicto, pero también por el desarrollo de las relaciones de producción. Hoy el país tiene ingresos por distintos órdenes, no solamente el principal ingreso es el café y son los sectores del campo, sigue siendo muy importante en el PIB lo agropecuario, a pesar de todas las crisis que tiene, pero hoy tenemos recursos mineroenergéticos, hoy tenemos pues el petróleo, es una fuente de recursos muy importante, con mayor razón hoy que está pues en alza, en boom petrolero. Hay otro tipo de empresas, de servicios, el sector financiero, es un sector privilegiado, el consentido del modelo neoliberal. Entonces hoy no podemos hablar de un país estrictamente agrario, es un país agroindustrial. El desarrollo del capital se dio en nuestra patria. Y sin embargo, la clase dominante, como bien la llamaba el señor rector, nunca se dio cuenta, o nunca, no digamos que se dio cuenta, nunca aceptó la necesidad de una reforma agraria. Incluso remedios de reforma agraria, como la reforma agraria del año 68, en el siglo pasado también, no se permitió. Hubo más bien después la contrarrevolución, la contrarreforma agraria, perdón, que fue en el famoso Acuerdo de Chicoral,
en el gobierno de Pastrana Borrero. Muy rápido desmontaron todo ese proceso que se había iniciado de una reforma agraria que no iba al fondo del problema para realmente plantear un desafío agrario. Y también está el tema de la democracia, para citar dos, que es un aspecto político que lo trató muy bien también el profesor Falborda. Hay un texto excelente que tal vez ustedes conocen, que es el famoso texto de la violencia en Colombia, escrito con Monseñor Germán Guzmán y con el profesor Eduardo Umaña Luna, en donde los tres, con Falborda, explican a profundidad todos estos problemas políticos de la violencia, que no es solo la tragedia y el horror, sino la causa política de un Estado, como el Estado colombiano, que se dedicó a conservar el poder, su clase dominante, mediante el ejercicio de la violencia. La relación que estableció el Estado con los ciudadanos fue la relación violenta. Aquí se aniquilaron movimientos políticos de izquierda, y no solo la Unión Patriótica, que es el caso más conocido y el que se trae a colación cada vez que se habla de estos temas. Antes de la Unión Patriótica hubo también exterminios. Bueno, la época de los años 40, el gaitanismo, llamado así, que era un movimiento pluripartidista, no era solamente liberal, a pesar de que Gaitán era un caudillo liberal, pero más que caudillo liberal era un caudillo popular. Sin embargo, todo ese movimiento fue aniquilado, como lo sostiene la hija de Gaitán, la doctora Gloria Gaitán. Entonces, esa condición de un Estado violento a lo largo de la historia republicana fue generando una precariedad de la democracia en Colombia, una democracia restringida, una democracia que conoció el llamado Frente Nacional Bipartidista, una democracia que conoció que se sustentó el Estado en la violación de los derechos humanos. Así que el Estado no era pues tan inocente como lo creyó el doctor Uribe en los 8 años de su gobierno, en donde también hubo falsos positivos, violación de los derechos humanos, persecución a sus opositores, todo esto. Entonces son temas que tienen que ver con el conflicto. Por esa razón, la agenda del conflicto tiene que de alguna manera reflejar estos aspectos. Por supuesto que la agenda no puede plantear, no puede incorporar la solución de todos los problemas del país. Es imposible. El expresidente Alfonso López Michelsen decía que las revoluciones no se hacen por contrato en una mesa de diálogo, y yo creo que tenía razón. Las grandes revoluciones las hacen los pueblos, las hacen las masas populares en las calles, los indignados, los que protestan, los que se movilizan en la búsqueda de soluciones democráticas a sus problemas. Pero en esta mesa de diálogo, con una agenda concreta, pues se debe tratar de resolver son los problemas que originaron el conflicto. El tema agrario en lo fundamental, el tema de la democracia. Por eso el problema no es si Timoleón va al Senado o si Márquez va al Senado, eso no nos resuelve el asunto. Independientemente de que, bueno, si ellos deciden hacer su política sin armas en los espacios de la democracia, pues por supuesto tendrán la posibilidad y el derecho, igual que cualquier otro ciudadano o ciudadana de nuestro país, de llegar a las corporaciones públicas. Pero ese no es el problema de fondo, ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es la reforma política. ¿Cuáles son los cambios en el régimen político para que haya la igualdad de todos ante la ley? Para que todos los partidos y movimientos políticos en este país y organizaciones sociales tengan las mismas opciones, las mismas posibilidades. Que las contiendas electorales no estén animadas por el clientelismo, el ventajismo, la violencia, la parapolítica, todos estos vicios que dañan y perturban la democracia en cualquier país. Ese es el cambio de fondo. Tiene que haber un estatuto de la oposición. La Carta del 91 obliga al Poder Legislativo a adoptar un estatuto de garantías para la oposición.
y nunca fue posible aprobarla. No hay el interés. No hay el interés garantista para que la oposición en Colombia tenga un estatuto de la oposición. Ni siquiera en el cálculo, y yo que soy de izquierda, pues aspiro a eso algún día, en el cálculo de que en el corto tiempo inclusive la izquierda unida con los sectores democráticos y progresistas de este país seamos capaces de conformar un poderoso movimiento popular que pueda acceder, tenga opción de poder, y que en esa medida los que hoy detentan el poder, la clase dominante que hoy tiene el poder, pues sea la oposición, y van a ser los beneficiarios de ese estatuto de la oposición. Pero como ellos creen que nunca lo van a perder, que tienen la fuerza suficiente y la arbitrariedad suficiente y las ventajas suficientes para conservarlo, pues no se preocupan de eso. Siempre nos ven como unas minorías que no merecemos, que somos como errores de la historia, que no valen a la hora pues de la democracia, a la hora de las reformas. Bueno, todo eso yo creo que tiene que estar dentro del debate, dentro de los diálogos. No son maximalistas los cambios, pero sí tiene que haber cambios fundamentales. Digámoslo con franqueza, una paz gratis va a ser difícil que se logre. Una paz gratis en el sentido de que solamente se le va a decir a la guerrilla, venga, haga su reinserción y la justicia transicional, o como dice el señor Ordóñez, el procurador, que dice sí, se van al Senado y a la Cámara, pero después de pernoctar unos años en la picota. Esa es la solución de Ordóñez, ¿no? Entonces, así no creo que esto funcione. Quiero entonces señalar de que está bien concebido el acuerdo, está bien concebida la agenda. Sin embargo, hay algunos riesgos y algunas dificultades. Yo escuchaba ayer al señor presidente, que a veces es optimista, a veces no lo veo tan optimista, pero ayer lo veía muy optimista, y decía que como va el proceso de La Habana, de aquí al final de año va a ser exitoso. Bueno, ojalá sea así, todos deseamos que sea así. Pero es necesario que se ajusten algunas cosas para que se cumpla ese sueño de que sea tan rápida la... En primera razón, se deben ajustar los tiempos del proceso. En el acuerdo que suscribieron, ellos hablan del tiempo razonable. ¿Qué es el tiempo razonable? El tiempo razonable es aquel que no es eterno, que no es indefinido, pero tampoco es fatal, no es para allá. Es el término estrictamente indispensable para que haya un acuerdo. Como decía Augusto Ramírez Ocampo, ex canciller de la República y un muy buen amigo de la paz, él decía, lo esencial en un proceso es que las partes, gobierno e insurgentes, se sienten en una mesa y se levanten de ella solo cuando tengan un acuerdo. Esa es la idea del tiempo razonable, que no es indefinido, por supuesto, no se puede durar hablando toda la vida. Por esa razón me preocupan los tiempos fatales, porque el gobierno está interesado en un tiempo que le permita al presidente de aquí a final de año, noviembre, poder llegar a su campaña reeleccionista con la paz como bandera de la reelección. Y bueno, eso no es el problema, ojalá eso fuera así, pero no se puede hacer depender de ello. Es decir, el proceso de paz, para hablar en los términos gubernamentales, el proceso de paz no puede ser rehén de la reelección. Entre otras cosas porque el argumento del gobierno me parece que es equivocado. Ellos dicen, no, es que el tema de la paz no puede ser bandera política. Bueno, ¿cómo que no? Si es que el proceso de paz es político por su esencia, es parte del proceso político colombiano. Y por supuesto que debe ser un tema de debate en la campaña electoral. No para que le sirva a alguien para la reelección o para cualquier otra situación, sino para que cada candidato o candidata pues tenga una posición sobre estos temas. Es bueno saber
en este alegato, en este dilema, en este debate de paz o guerra, guerra o paz, pues que opinen los candidatos y las candidatas, que ese sea un tema de debate de la política, y eso no tiene por qué alterar el proceso de La Habana, al contrario, lo va a fortalecer, porque eso convierte a la paz y a los procesos de paz en políticas de Estado, no en políticas de gobierno, no en políticas coyuntural, sino en política fundamental del país, como lo contempla la Constitución. Artículo 22 de la Constitución dice que la paz es un derecho. Entonces de eso se trata. Por eso los tiempos tienen que ser muy bien manejados en esto. En segundo lugar, el tema de la agenda. Hay una preocupación, y es que para el gobierno la agenda es muy limitada. Y ustedes ven que el gobierno en cada punto es poco elástico. Se está discutiendo el tema agrario, por ejemplo. Fíjense ustedes, ya dicen que hay más o menos unas 40 coincidencias, lo cual, no, 28 coincidencias, perdón. Son 28 coincidencias que están contempladas en 5 pliegos, no se conocen todavía porque eso se maneja en secreto. Pero eso es muy importante, esas coincidencias son muy importantes. Las coincidencias pues son las que muestran optimismo de que esto puede salir adelante. Pero de todas maneras hay unos puntos fundamentales que el gobierno no quiere discutir. Para no extenderme mucho voy a resumir como en 2 o 3 aspectos fundamentales en el tema agrario lo que el gobierno no quiere contemplar. Por ejemplo, el gobierno no quiere contemplar el tema de las zonas de reserva campesina. Ese es un tema fundamental. El tema de las zonas de reserva campesina es fundamental en la medida en que se pueden contemplar, se pueden convertir en zonas de desarrollo, en zonas de soberanía alimentaria, muy importante. El gobierno no quiere tocar el tema de la tenencia de la tierra, de la excesiva concentración de la propiedad sobre la tierra, que es el origen mismo del conflicto. Incluso yo diría que hoy hay mucha más concentración de la propiedad sobre la tierra que hace 60 años, porque hoy los que han detentado la tierra siempre se han apoderado de mayores extensiones de tierra. Y hay un problema fundamental que ha advertido Naciones Unidas. El informe de desarrollo humano del año pasado llamó la atención de que la tenencia de la tierra, la exagerada concentración, era un obstáculo para la paz en Colombia. Y lo dijo muy claramente Naciones Unidas, el PNUD, a quien no se le puede decir guerrillero, ni comunista, ni nada de estas cosas. Pero ellos llamaron la atención sobre esa exagerada concentración. Pero además, los técnicos del PNUD decían, con cierta ironía, que aquí en Colombia están las vacas más cómodas del planeta, porque tienen 40 millones de hectáreas a su disposición, de las mejores tierras para que se alimenten, de las tierras que podrían estar dedicadas a la soberanía alimentaria. Miren ustedes la crisis del café, en buena medida han llamado la atención del país, de que nuestro principal producto, pues, emblemático en el mundo, hoy está en semejante situación. Ayer o antier decían que se está importando el 60% del café que consumimos en Colombia, para que Colombia pueda cumplir con la cuota cafetera en el exterior. Entonces estos son temas que tienen que tomarse en consideración y que tienen que ver con el modelo agrario. El gobierno dice que el modelo no lo va a discutir. Entonces estos son temas que tienen que preocupar. En el tema de la democracia igual. El gobierno no tiene interés en las reformas políticas. Lo que dice es la guerrilla: salgan ustedes a las elecciones, gánenlas y hagan los cambios por la vía democrática. Pero ¿será que la podrá ganar alguien que no sea de la clase dominante hoy bajo este régimen político? Bajo las condiciones en que funciona el sistema político y electoral colombiano. Ese es el interrogante.
Otro aspecto que preocupa es el de la participación popular, ciudadana, incluso de los gremios. Tiene que ser definitiva en esto. Es que en La Habana no se están resolviendo los problemas del gobierno y los problemas de la guerrilla. Son los problemas de la sociedad. Son los problemas de todos los colombianos y las colombianas. ¿Cómo no tiene por qué, por qué no puede la universidad pública, el estamento educativo colombiano, tener un espacio de participación? Una forma, no estoy diciendo que se siente allá en la mesa con Márquez y con el doctor de la calle, pero sí un espacio de comunicación que sea eficiente, que realmente dé garantía de que las inquietudes se van a discutir allí o los problemas que tienen que ver con otros asuntos complejos de la vida nacional, incluyendo el tema agrario que está allí. Eso no se puede reducir solo a foros, que son muy importantes, o a la red virtual, a la internet que abrieron allí, donde uno puede escribir. Tienen que haber espacios mucho más importantes y además porque las decisiones fundamentales, la construcción del acuerdo de la paz estable y duradera, tiene que estar sustentado por la participación ciudadana, que son quienes van a recibir el beneficio directo de una paz estable y duradera, y que son las víctimas fundamentales de este conflicto. Entonces, estos son temas que hay que tratar de resolver para que haya mejores condiciones. Hay otro tema, voy a señalar dos más. Está el tema que tiene que ver con generar las mejores condiciones y el mejor ambiente en la mesa de diálogo, que está siendo alterado porque el gobierno escogió la modalidad de dialogar en medio del conflicto, en medio de la guerra, en la idea de la seguridad democrática, es decir, en la idea de apretar y apretar militarmente a la guerrilla, porque así será más fácil su rendición en la mesa de diálogo de La Habana, y se está equivocando, como lo demuestran todas las estadísticas y todos los estudios más serios sobre el tema del conflicto. Entonces se requiere un acuerdo de cese de fuego, de tregua, o unos acuerdos humanitarios, o un desescalamiento del conflicto, o como dicen algunos, la humanización del conflicto, que no es otra cosa que la aplicación concreta del derecho internacional humanitario para bajarle la intensidad. De lo contrario, los actos de barbarie que ocurren aquí en el país mientras en La Habana se está dialogando pueden alterar el funcionamiento del conflicto y llevarlo a su fin, de la mesa de diálogo, y llevar a fin esa mesa de diálogo. Y creo, por último, que es indispensable que se abra un espacio también de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Porque esa idea del gobierno de que el Ejército de Liberación es una cosa ahí que no es importante, marginal, y que al final se va a sumar al proceso de La Habana de manera gratuita, yo creo que no funciona. Yo creo que eso no es así. El ELN es una organización insurgente, quizás no tiene la magnitud, el tamaño, el recorrido que tienen las FARC, pero que también requiere una solución. Tiene su espacio, su escenario, en la idea, por supuesto, de que en algún punto del proceso se tendrán que encontrar, se tendrá que hacer un solo proceso en aras de llevar esos acuerdos a que se llegue a una forma de refrendación que puede ser la Asamblea Constituyente, puede ser el referendo, puede ser una vía, por supuesto, en la cual sea definitiva la participación del llamado constituyente primario. Como ven ustedes, entonces, estamos ante un proceso de paz que tiene enormes posibilidades y perspectivas, que es serio, que está centrado en una agenda por primera vez con avances tan importantes, porque en todos los procesos anteriores, sin excepción, nunca se abordó la agenda. Siempre se fueron agotando hasta que llegaron al fracaso. En este se ha comenzado por donde es, un acuerdo que establece una agenda en la cual están centradas las partes, tanto la guerrilla como el gobierno. Entonces,
Creo que esto es posible. Sin embargo, pues hay que seguir debatiendo, hacer propuestas para que este proceso pueda encauzarse de una mejor manera. Pero en todo esto va a ser definitiva la participación del pueblo, la participación popular. Por esa razón se está trabajando la marcha del 9 de abril, la gran marcha del 9 de abril, no solamente para recordar lo que significó la marcha por la paz de ese ilustre hombre, gran dirigente popular que fue Jorge Eliezer Gaitán. El magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán es uno de los actos más lamentables de la historia colombiana, no solamente de la historia política, sino de la historia total de nuestro país. Y por eso hay que recordarlo, pero no recordarlo solamente para decir esto fue lo que sucedió, sino para decir eso sigue sucediendo y tenemos que resolverlo respaldando la paz, porque aún hay enemigos de la paz, dentro y fuera del gobierno, que no quieren la paz, que nos quieren llevar al horror de la guerra, al túnel de la guerra, al túnel sin salida de la guerra. Hay que demostrarles de que el pueblo es más poderoso y que el pueblo lo que quiere es la paz, pero la paz con democracia y con justicia social. Entonces hay que construir todas esas experiencias animadas de todos los proyectos que hoy se están moviendo en el país por quienes promueven la paz para que se abran esos espacios de participación, para que sean factores de movilización social y popular y para que los mensajes lleguen frescos a la mesa de diálogo y sirvan para enriquecer esa agenda. Yo creo entonces que estos debates, que tienen que ser democráticos, pluralistas, tolerantes, no importa lo que se plantee, pero hay que escuchar a todo aquel que opine, que diga, que proponga, que piense algo en esa dirección, porque entre todos y todas tenemos que construir nuestro futuro, y el futuro nuestro no puede ser otro que ese: paz, con democracia y con justicia social. Muchas gracias. Gracias.